Buenas, buenas tardes, estimado ingeniero Rolando Grandi Gómez. Buenas tardes a todos los participantes. Darle la bienvenida a este evento denominado el curso de dinámica de suelos. Vamos a presentar al maestro Javier Grandi, Rolando Javier Grandi. El profesor es gerente general en arquitectura e ingeniería computarizada AIC. Es autor de la norma sísmica de Bolivia, también del manual de diseño sísmico del año 2015, de la guía boliviana de diseño sísmico del año 2018 y presidente del comité técnico de la guía boliviana de diseño sísmico 2020. El profesor Grandi nos va a impartir, la conferencia, que es parte del curso de dinámica de suelos, efectos del sitio y la forma de considerarlos en las normas sísmicas. Adelante, profesor, por favor, con su presentación. Muy bien, muy buenas noches a todos. Manifestarles pues mi agradecimiento a la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro y pues a todos los organizadores que hacen posible que podamos dar este curso, que podamos apoyar a los ingenieros, a los estudiantes en conceptos de ingeniería sísmica. Y vamos a tratar ahora, les voy a mostrar unas gráficas. Vamos a conversar ahora. Esperen un segundito, aquí está. Ya, sobre los efectos de sitio, y cómo son considerados en las normas sísmicas. Vamos a hacer una breve introducción, muy rápida. Primero, quiero mostrar esta gráfica para que se ubiquen un poquito, cómo las cargas permanentes, por ejemplo, como el peso propio de la estructura, los acabados, tabiquerías, recubrimientos, pues a lo largo de los años prácticamente son constantes, con algunas pequeñas variaciones por efectos de temperatura, por ejemplo, pero prácticamente la carga es constante. La carga viva, la carga de uso, por ejemplo, se puede dividir entre la fracción de la carga debido a muebles, equipos, que está prácticamente semipermanente, los muebles, los equipos, pero la gente que entra y sale, por ejemplo, una universidad, un colegio, entonces entran, salen, las aulas se llenan, entonces no es tan permanente, no es tan constante, pero se puede sacar estadísticamente valores referenciales para tomar en cuenta cuánto es la carga muerta y cuánto es la carga viva, la carga variable. Pero los eventos sísmicos se producen, pues no sabemos, cualquier momento, y pueden ser de muy baja intensidad o magnitud, o muy alta intensidad o magnitud. Entonces es una carga muy interesante, es la carga que realmente pone a prueba totalmente a una estructura. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos cómo la acción sísmica se dirige en todas direcciones, en todas las direcciones horizontales y verticales, mientras que la carga gravitacional, que es la que también estamos acostumbrados a diseñar los edificios, estructuras, pues solamente va para abajo, mientras que la acción sísmica va en todas direcciones y no sabemos con precisión cuánto es el valor de esta fuerza. Y esta fuerza es equivalente a pensar que tengamos un edificio en voladizo, porque nos mueve la base, el movimiento sísmico mueve el terreno con desplazamientos, velocidades y aceleraciones que generan pues al mismo tiempo desplazamientos, velocidades y aceleraciones en la estructura. Entonces es equivalente a tener un edificio en voladizo, imagínense. Claro que para poder soportar estas acciones, los ingenieros trabajando en conjunto con los arquitectos, podemos configurar el tamaño, la forma, la ubicación de los elementos estructurales, vigas, columnas, losas, muros de corte, muros portantes, para poder resistir la acción sísmica, pero siempre cuidando también con aquellos elementos no estructurales que puedan cambiarnos el funcionamiento. Para resistir la acción sísmica, pues tenemos, por supuesto, qué elementos
pues muros, sobre todo muros portantes, muros de corte, muros resistentes. Podemos usar pórticos contraventeados y evidentemente pórticos resistentes a momentos, es decir, vigas y columnas monolíticas armadas definidas en 3 dimensiones, en 3 direcciones, en 3D, y unidos todos con diafragmas o losas que hagan el efecto de diafragma. Entonces tenemos, por ejemplo, si ¿cómo representamos la acción sísmica? Usualmente lo más práctico es mediante mediciones del movimiento del terreno, que puede ser desplazamiento del terreno, velocidad del terreno, o lo más común, la aceleración del suelo. Registramos las aceleraciones del suelo. Este, por ejemplo, es un sismo muy famoso, el centro se llama, terremoto del centro en California de 1940, que ha servido para lanzar, diremos, con gran fuerza la ingeniería sísmica y aparece prácticamente en todos los libros. Pero quería mostrarles aquí, a escala están el sismo de Elena, el sismo de Managua en Nicaragua, el sismo de San Fernando 71 en Estados Unidos, que destruyó la presa Pacoima. Sí, entonces, para que vean ustedes, el COINA, Olimpia, distintas representaciones, distintas mediciones de aceleración sísmica. Fíjense que depende, y aquí empezamos a entrar en materia, pues donde se origina el sismo, salen pues las ondas, donde se rompe la roca, donde se da el foco del sismo. Entonces ahí salen disparadas las ondas P, las ondas S, llegan a la superficie, aparecen las ondas Lobe, las ondas Rayleigh, y fíjense la representación del movimiento del suelo en distintos lugares, pues es bien diferente. Entonces influye mucho realmente el suelo. Aquí, por ejemplo, vemos un sismo, un registro sísmico muy famoso, el sismo del 19 de septiembre del año 85, que yo le llamo un sismo asesino porque mató a mucha gente en la Ciudad de México. Sí, se dio esto en las costas de Guerrero, en el estado de Guerrero, pero las ondas viajaron más o menos unos 400 kilómetros hasta llegar a la Ciudad de México, y justamente por los efectos de sitio, las ondas se amplificaron, y pese a estar a 400 kilómetros, sí, la magnitud de este sismo, por ejemplo, era del orden de 8.1, aquí está la magnitud, y fíjense la aceleración, las ondas de aceleración, las de velocidad y las de desplazamiento, y podemos ver, ¿sí?, en las ondas, en los registros de aceleración, el ciclo que sube y baja. Fíjense que más o menos en la zona, en la parte más fuerte del movimiento, prácticamente en lo que subía y bajaba un ciclo, tenía 2 segundos de duración, pues que justamente, y vamos a ver otras gráficas ahorita, es el periodo natural prácticamente fundamental de la zona del lago de la Ciudad de México. Entonces esos 2 segundos entraron en resonancia con los edificios que tenían periodos aproximadamente de 2 segundos, edificios de 18, 20, 25, 26 pisos con periodos aproximados de 2 segundos, y se destruyeron. Entonces, el año 85 fue fundamental para la ingeniería sísmica, tanto por este sismo de México como otro en Chile, donde se vio de que los efectos de sitio son realmente muy importantes. Antes no se le daba tanta importancia, pero después se vio que realmente era fundamental considerar las propiedades, las características del sitio. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, acelerogramas más cercanos, diremos, porque los que hemos visto son de Estados Unidos, son de México. Ahora estamos viendo de Chile, Viña del Mar. Sí, justamente el año 85 también, marzo del 85. Miren cómo son, tienen una apariencia muy terrible. Fíjense de que de pronto tienen varios tiempos de fuertes aceleraciones, se notan muy cíclicos, y también como en Llolleo, también en Chile, con valores muy altos y muy densos, realmente llaman la atención, muy diferentes, por ejemplo, al sismo de México o al famoso sismo del centro en California, en Estados Unidos. Sí, del centro, muy diferentes los registros o estos otros. Como ven, cada región, tengo mucha curiosidad, más bien que el Observatorio San Calixto ya ha instalado, sí, acelerógrafos, ya está midiendo, registrando. Me da mucha curiosidad en algún sismo que tengamos fuertecito, ver cuál es la forma, cuál es la foto del registro sísmico. Tienen ya algunos registros
pero de valores todavía de aceleraciones muy bajitas. Sería interesante ver un sismo de magnitud 6, magnitud 7, ver cuál es la forma de los acelerogramas, diríamos, bolivianos. Esto también es de la Ciudad de México. Fíjense que en función del sitio, del lugar, ¿sí? El sismo viene pues por la, llamemos, desde muy profundo, desde la roca base, pero cuando llega a la superficie, y aquí tenemos, esto es todo este blanco, es el antiguo lago de Texcoco, y tenemos las zonas plomitas de transición, las más oscuras, donde tenemos ya pequeños cerros, el Peñón, por ejemplo. Entonces, fíjense que en los cerros, sí, los registros de aceleración, para empezar, son más bajitos en su amplitud y más cortos en su duración, mientras en el lago incluso hay algunos que son larguísimos, larguísimos, en función de la densidad, de la profundidad del lago y de los materiales. Entonces, pero eso sí, en todos los casos, sí, esto genera amplificaciones y más larga duración. Es impresionante. Es impresionante cómo influye entonces el terreno. Aquí vemos un corte, este sismo de cuándo, abril del 89. Fíjense qué interesante estos registros. Es un corte por la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, el Peñón, el Cerro de la Estrella, y aquí la zona del lago y una zona densa del lago. Y fíjense cómo las ondas sísmicas aquí se llama, se entrampan, se reflectan, chocan, rebotan entre las superficies duras y generan las amplificaciones del movimiento. Entonces, fíjense que la amplificación es bastante fuerte en las zonas del lago y en algunos inclusive de duración mucho más larga. Entonces, fíjense aquí está el tiempo. En la zona, digamos, dura del Cerro de la Estrella, el Peñón, las amplificaciones bien pequeñas, sí, sumamente pequeñas, pequeñitas amplificaciones, y la duración también cortita. Aquí estamos hablando en segundos. Por ejemplo, en medio lago, en este de acá, puede llegar hasta 300 segundos, imagínense tanto tiempo, una estructura oscilando. Entonces, pues su probabilidad de colapsar es muchísimo más alta que una que está en un suelo firme. Entonces, estos valores dependen, ¿sí?, del tipo de suelo donde estamos apoyados, pero también dependen desde dónde se han generado, cuánto tiempo han viajado, qué zonas, qué suelos han atravesado hasta llegar a la ciudad donde necesitamos conocer sus efectos. Entonces, no es tan simple como que solamente es el efecto local, sino también el efecto desde dónde se ha producido, por dónde ha viajado, qué ha recorrido, qué tipo de suelos ha recorrido hasta llegar a donde estamos, porque existe lo que se llama también la atenuación, que pueden llegar las ondas ya un poco atenuadas, es decir, disminuidas en función de la distancia principalmente, pero también de los tipos de suelo por donde ha atravesado la onda. Sí, entonces, esto es interesante. Vamos a ver otra. Fíjense esta de aquí abajo. Y encima tenemos lo siguiente. Por ejemplo, aquí está la calle Jalapa, allá en Ciudad de México, donde se tiene un registro de aceleraciones medidos con un aparato que está en plena calle. Si nos fijamos en el sótano de este edificio, el registro es prácticamente idéntico. Es decir, que el suelo, al moverse, se mueve de la misma manera con la fundación, con la cimentación. Prácticamente no genera un movimiento inercial. La cimentación y el suelo se mueven simultáneamente, se mueven al mismo tiempo. Incluso si vamos si tuviéramos un sensor de pozo a 20 metros, ya los valores de amplificación han disminuido, a 45 metros han disminuido mucho más. Miren qué interesante cómo es la amplificación del efecto de sitio. Entonces, en la calle es prácticamente el mismo movimiento que en el sótano, pero conforme vamos subiendo, esto ya es más el campo de estructuras, por supuesto, más que efectos de sitio, conforme vamos subiendo, en el piso 3, por ejemplo, se amplifica más, en el piso 8 se amplifica mucho más, y ni qué decir en la terraza o azotea, ¿no? Pero esto, ¿por qué se amplifica? Ya no es por el suelo, ¿no? Esto ya es por la rigidez de la estructura, por las masas que tiene la estructura, por la configuración estructural que tiene el edificio. Entonces se generan amplificaciones ya en cada piso, y esto ya
ya se, digamos, se analiza, sí, con el análisis estructural sísmico, en este caso dinámico, sí, con aceleración en el tiempo, con time history, para poder analizar este edificio. Pero lo importante es ver cómo, si tenemos distintos registros de aceleración en el suelo, en el sótano, más profundo y en el edificio. Entonces los efectos de sitio son sumamente importantes. Y para hacerlo más agradable, les voy a mostrar, si ya efectos, llamemos, reales, antes de entrar a cómo consideran las normativas estos efectos. Fíjense que está la Ciudad de México, el sismo está del 2017, donde nos fijamos, aquí está la Ciudad de México, y esta es la zona del lago. Y fíjense que los edificios que han colapsado o han tenido problemas, la gran mayoría están justamente en la zona del lago, en la zona más débil. Sí, mientras que el color verdecito es la zona de transición, y en la zona de las colinas, Hill Zone, pues están solamente unos pocos edificios, nuevamente destacando el efecto pues de sitio, cómo amplifica la acción sísmica. El suelo malo, el suelo blando, pues perjudica y amplifica muchísimo. Y podemos ver, por ejemplo, ya los efectos, los terribles efectos, sí, que produce esto, como este edificio. Evidentemente también ha tenido problemas locales, efectos P delta, por ejemplo, que ha hecho que el edificio se vaya botando de lado. Se observa pues columnas demasiado delgaditas. Bueno, aquí un resumen. Sí, columnas y flat slab, es decir, columnas y losas planas, el 61% ha colapsado. Sí, mampostería no reforzada, mampostería confinada, y apenas un 7% pórticos de hormigón armado, reinforced concrete frames, sí, o alguno mixto, un hito de acero y concreto. La gran mayoría que han colapsado, y aquí lastimosamente se está usando ya mucho en Bolivia, los edificios de losa plana sin vigas, le llaman losas hongo, son los más peligrosos lastimosamente, se están usando mucho en nuestras ciudades, en nuestros países. Aquí vemos pues también el colapso. Pero fíjense cómo influye mucho, evidentemente, el suelo, ¿sí? Pero podemos ver también la configuración estructural, el diseño estructural, el cálculo estructural, porque aquí debían haber colapsado todos, pero ha colapsado solo uno. Sí, aquí lo estamos mirando de frente, solo un edificio. Aquí otro edificio que colapsó en la avenida Insurgentes, en Ciudad de México. Sí, y fíjense, los vecinos están, hasta se podría decir, muy tranquilos, y aquí esto debe tener por lo menos unos 10 pisos o más totalmente colapsado. Sí, este era mucho más grande, sí, este seguramente andaba a sus 15, 20 pisos, una montaña de escombros simplemente. Sí, pero tanto los efectos de sitio como la configuración estructural de otro edificio, si determinan que colapse un edificio. O sea que son varios factores. Uno muy fundamental, por supuesto, los efectos de sitio. Aquí estamos viendo esta foto, dio la vuelta al mundo en varios periódicos, revistas, sí, con la niñita ahí. No colapsó el edificio, pero quedó muy dañado, muy destrozado, y se observa perfectamente losa plana sin vigas y columnas muy delgaditas, muy esbeltas, muy pequeñitas. Claro, no tiene una gran altura, pero muestra de serias deficiencias estructurales. Aquí vemos otra montaña de escombros. Fíjense los edificios vecinos, seguramente del orden de 15, 20 pisos, y aquí la gente, pues, atrapada, sus muebles, sus enseres, todas sus cosas atrapadas en esta montaña de escombros. Entonces, es importante. Sí, aquí estamos viendo otra vuelta de edificio de Insurgentes. Sí, miren qué impresionante, se observa perfectamente losa plana sin vigas, flat slab, una losa plana sin vigas, la más peligrosa que hay. Sí, aquí tranquilamente debe haber unos 8 pisos. Bueno, una vista de la Ciudad de México con la polvareda que generó, sí, que generó los colapsos. Sí, bueno, aquí estamos viendo el 19 de septiembre de 2017, sí, magnitud 7.1 que se dio en Puebla, muy cerquita de Ciudad de México, que causó mucho problema. Y así, bueno, continuamente. Les recomiendo que se suscriban a esta página, Temblor es muy buena. Vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora cómo consideran, sí, cómo consideran las normativas, sí, las normativas. Vamos a empezar, por ejemplo,
Empecemos con Perú. Empecemos con Perú. Fíjense que en Perú tenemos primero el mapa de zonificación sísmica. Zona 1, 2, 3, 4. Y la zona 4 es la de mayor aceleración, la de mayor amenaza sísmica, con 0,45 G, o sea, digamos, relativamente equivalente a un 45% de aceleración de la gravedad, 0,45 G, una aceleración fortísima. La 3, 0,35 y así, ¿no? Aceleraciones sumamente fuertes en suelo firme, en suelo base, en la roca. Evidentemente, ya para considerar los efectos de sitio, ¿qué es lo que proponen las normativas? Y vamos a ver que todas siguen una misma lógica, que es seguir lo que marca fundamentalmente los códigos norteamericanos. Si aquí, por ejemplo, se clasifica el suelo, ¿sí?, en 5 perfiles, desde el 0 hasta el 4. El 0 es la roca base con velocidades de onda de corte, ¿sí? Para medir la velocidad de onda de corte, pues usamos geofísica, aparatos de geofísica, y podemos medir 1500 metros sobre segundo. Ya estamos con la nueva guía sísmica tratando pues de exigir, pero por lo menos motivando a que la gente haga estudios geofísicos y pueda determinar la velocidad de onda de corte para clasificar mejor sus suelos de fundación. Entonces, suelo 1 de 500 y así. Y también podemos clasificar en función al número de golpes N60 o a la velocidad, o perdón, al esfuerzo cortante no drenado para suelos cohesivos. Esta forma es casi la misma en todas las normativas. Entonces, para saber cómo va a reaccionar nuestro suelo, como veíamos en la Ciudad de México, zona de lago, por ejemplo, si estaría un suelo S3, no es lo mismo que en un cerro, que estaría de pronto suelo S1, entonces reacciona diferente el suelo. Siguiendo con Perú, si por ejemplo el factor de suelo, si el que amplifica, voy a avanzar un poquito más, fíjense que el espectro que es lo que nos da la fuerza sísmica, la aceleración sísmica, que lo traducimos en fuerza sísmica, ¿sí?, la pseudoaceleración, pues depende de la zona sísmica, del factor de importancia, del coeficiente sísmico y por supuesto del factor del suelo. Aquí está multiplicado por la gravedad, dividido entre el factor de comportamiento sísmico. Pero de esta fórmula lo que me interesa mostrarles es el Z, que es la aceleración de la zona, de la región, y la amplificación que produce el suelo, la letra S, la amplificación que produce el suelo. ¿Cuánto vale la amplificación que produce el suelo para la norma peruana? Pues depende, sí, del tipo de suelo y depende de la zona sísmica. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en una zona sísmica donde en la zona 2, por ejemplo, la zona 2, para que ustedes se ubiquen, fíjense, la zona 2 tiene aceleración, por ejemplo, 0,25 de G. Sí, la zona 2 tiene 0,25 de G, no es la máxima aceleración. Y estoy en un suelo, llamemos malo, suelo S3. Entonces el sismo se me amplifica 1,4 veces. Miren, la amplificación del sismo es muy fuerte. Pero si estoy en un suelo bueno, ¿sí?, un suelo firme, pues no se amplifica nada, estamos por 1. ¿Sí? Ahora, si estoy en un suelo muy bueno, una suelo rocoso, inclusive disminuye la aceleración a un 80%, miren qué interesante. Entonces disminuye a un 80%, eso es genial. Entonces aquí ya tenemos una idea, ¿sí?, y en función si estamos en un suelo donde está la aceleración más fuerte, la zona 4, 0,45, entonces amplifica por 1,10 el suelo malo y así. Y evidentemente los periodos que definen el espectro. Entonces, esta es la foto del curso. ¿Sí? Vamos a ver ahora, cómo hace Chile, por ejemplo. Sí, cómo hace Chile. Chile, igual, de forma similar, ¿sí?, zonifica su territorio, zona 1, zona 2, zona 3. Como es largo Chile, entonces está dividido en 3 partes el mapa. Aquí está Santiago de Chile, por ejemplo, en la zona 2. ¿Sí? También clasifica, como todos, los tipos de suelo, ¿sí?, suelo roca, suelo blando, suelo denso. El suelo blando, igual, miren, 180 metros sobre segundo. La capacidad última del suelo, número de golpes, ¿sí?, el esfuerzo al corte no drenado,
muy similar, todas las clasificaciones de los distintos países son muy similares, y para cada zona, fíjense, la zona, por ejemplo, donde está Santiago, 0,3 veces G, y la zona más crítica, la zona 3, 0,4 G, 0,4 G. Y otra vuelta, en su espectro, miren, aquí está el espectro similar al de Perú. Otra vuelta, la aceleración, o sea, el efecto del suelo que multiplica por la aceleración de la zona, y un detalle novedoso, interesante, un factor alfa que depende del periodo de la estructura y del periodo del suelo de fundación. Bien interesante cómo relaciona con el periodo del suelo de fundación. ¿Y de qué depende el valor S que amplifica o disminuye? Fíjense que aquí, ya no como en Perú, ya solamente hay un factor en función del tipo de suelo. Si mi suelo es malo, un tipo E me amplifica 1.3 veces. Si mi suelo es bueno, B, no me amplifica nada. Y si mi suelo es muy bueno, inclusive me reduce al 0,9%. ¿Sí? Entonces, y aquí están los periodos del espectro y los periodos que definen el suelo, los parámetros. Entonces, aquí, ¿cómo entra el suelo en juego? Mediante la zona, sí, y mediante el periodo de vibrar del suelo. Aquí está, el TN, miren qué interesante. Pero no considera como Perú, sí, si la aceleración del lugar es muy fuerte o es muy suave, si directamente no depende si estamos en zona sísmica 1, 2 y 3, sino directamente del tipo de suelo. Como ven, son concepciones diferentes que toman. Vamos a ver rápidamente Colombia. Sí, Colombia, ¿cómo lo hace Colombia? Sí, aquí están sus mapas, los vamos a ver ahorita, más bien mira los mapas. Aquí está el mapa de valores, por ejemplo, y ya se acerca más al método más reciente de los americanos, del American Society of Civil Engineering, donde tiene aceleraciones, sí, para mapa de valores de AA, de aceleraciones, sí, aceleraciones en función de la zona sísmica, y mapas de velocidades, de valores de AB, sí. Y vamos a regresar aquí. Aquí, o sea, aceleraciones para periodos cortos y aceleraciones para periodos largos. Entonces tenemos coeficientes de aceleración AA, AB, y se definen ya dos coeficientes de sitio, FA y FB. FA para la zona regida por aceleraciones y para la zona regida por las velocidades. Y evidentemente según el coeficiente de importancia. Pero volviendo a lo que nos interesa, tienen entonces, vamos a ver aquí, como decía, el mapa para los AA y el mapa para los AB. Y la clasificación de suelos. Aquí está la clasificación de suelos, sí, igual en función de las velocidades de onda de corte, fundamentalmente, y también donde se puede, sí, para la resistencia al corte no drenado. Y aquí está cómo se define el FA y el FB. Entonces, dependiendo de la aceleración AA, aquí otra vuelta parecido a Perú, mejor que en Perú diremos, porque ya tiene dos formas de clasificar, con valores FA y con valores FB. Según el tipo de suelo y según la aceleración que da el mapa, entonces corresponde una cierta amplificación sísmica. Si estoy en un suelo malo, por ejemplo, y la aceleración es bajita, miren, amplifica 2,5 veces. Si estoy en una aceleración del 20% de aceleración de gravedad, 1.7 y así. Y el valor FB, aquí está, el coeficiente, o sea, dos coeficientes entonces, para definir. ¿Y dónde está el espectro? Lo veamos. Aquí está el espectro. Fíjense que el espectro, si la parte inicial, la parte que domina en las aceleraciones, están en función de la aceleración AA y de FA, mientras que la parte que domina las velocidades está en función de AB, sí, y de FB. Entonces ya es un espectro más moderno que sigue la regla de los americanos. Y justamente vamos a ver qué dicen los americanos. Los americanos tienen, entonces, de forma similar, clasifican su suelo, las aceleraciones, si para periodos cortos, si aquí están estos mapas, entonces con esto uno puede determinar en qué zona está y qué aceleración le toca en función de la región, de la ciudad, de la población que esté.
la aceleración para aceleraciones por periodos cortos, y aquí están, sí, los valores de aceleración para periodos de 1 segundo, periodos más largos, que son diferentes. Evidentemente ellos tienen tanta información que pueden darse el lujo, sí, de tener estos tipos de mapas. Entonces, ¿cómo definen su espectro? Aquí está también la clasificación de suelos A, B, C, hard rock, roca dura, roca, y así el peor es el C, soft clay soils, es decir, suelo de arcillas suaves, sueltas. Sí, la velocidad, por supuesto, está en pie sobre segundo, pero la forma es la misma. Aquí está el espectro. Esta parte está regida por las aceleraciones en periodos cortos y esta parte por las aceleraciones en periodos de 1 segundo. Aquí vamos a ir acá. Sí, entonces uno puede sacar del mapa los valores SS, sí, que son las aceleraciones para periodos cortos, 0,2 segundos, y S1 las aceleraciones para periodos largos de 1 segundo. Y se multiplica por FA y FB para tener el valor de la aceleración ya de diseño. ¿Y de dónde sale FA? Fíjense, aquí está FA, que depende de la aceleración de periodos cortos y del tipo de suelo, como Colombia. Fíjense, los colombianos se han basado en esto. Y aquí están los FBs, que depende de la aceleración en periodos largos y de los tipos de suelo, como Colombia. Y entonces ya para definir el espectro, el valor que sale de la multiplicación del FA por la aceleración del mapa se multiplica por 2/3, así se divide, como decir, o multiplicar por 0,67, ¿sí? Por 2/3, para considerar, ¿sí? Que son, para tomar en cuenta que es el sismo, no es el máximo sismo esperado, sino es el sismo de diseño con un periodo de recurrencia de 475 años para un periodo de vida útil de 50 años. Y así pues ya se define en función de esos valores SDS y SD1, ¿sí? SD1 y SDS, se define ya el espectro. Entonces nosotros hemos hecho lo mismo. Sí, aquí en Bolivia hemos seguido la normativa americana. Aquí está el mapa, tenemos nuestro mapa también, elaborado por el Observatorio de San Calixto, con los valores de aceleración para periodos de retorno de 475 años. Aquí a propósito les voy a mostrar todo el proyecto, todo la guía, y aquí está la clasificación de suelos de la misma manera que lo hacen los otros países, sí, de la misma manera, en función de BS30, el número de 60 golpes, y de la resistencia al corte no drenado. Y aquí está nuestro espectro, sí, aquí está nuestro espectro, aquí está, que depende entonces también de la aceleración del suelo de la zona y depende de FA en la zona de periodos cortos y depende de FB en la zona de periodos largos. ¿Y dónde está FA y FB? Pues aquí está. Aquí está FA, que depende de la aceleración del suelo, S0, ¿sí? Y depende del tipo de suelo. Entonces, en función de eso, si estoy, por ejemplo, en Santa Cruz, 0,20, en un suelo malo, si mi espectro se amplifica 1.2 veces. Si estoy en La Paz, por ejemplo, un 0,13, 0,14, en un suelo malo se amplifica 1.4 veces. Miren qué interesante. Y el FB, si estoy en Santa Cruz, por ejemplo, se amplifica 1.8 veces. Si estoy en La Paz, se amplifica 2 veces. Entonces, los factores FA y FB, fíjense, amplifican la acción sísmica. Entonces, las normativas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es, si tengo un espectro, una aceleración base de suelo, una aceleración básica de suelo, si la aceleración en la roca, en el suelo firme, cómo esa aceleración se convierte en una aceleración ya de diseño de mi estructura. Pues depende entonces, ¿sí? Depende de qué tipo de suelo tengo. Aquí está el tipo de suelo. Depende del tipo de suelo, ¿sí? Y como vemos, un suelo muy bueno, una roca dura, no amplifica, más bien disminuye. Un suelo muy rígido, roca blanda, no amplifica. Y los demás amplifican en función de sus propiedades. Entonces, de esa manera se considera el efecto de sitio. Pero siempre hay un pero.
¿Sí? ¿Cuál es el pero en nuestro caso? Nosotros, y también en los distintos países, nosotros hemos asumido, sí, hemos buscado valores similares a los valores, sí, de Estados Unidos. Sí, no, porque no tenemos la información suficiente. ¿Dónde está? Aquí está, por ejemplo. Miren, aquí están los valores, sí, de FA, si vemos nuestros valores, si vemos los de Colombia, fíjense, aquí tenemos 08, 09, 13, 16, 24, los mismos, sí, los mismos valores, porque no tenemos más información. Tenemos que usar lo que tiene un país que tiene mucha más información, mucha más investigación. Pero ¿qué debemos hacer? En Perú, en Chile, por ejemplo, ya vamos a tiempo para mostrar, pero en Perú, por ejemplo, han podido definir valores más que todo para Lima, para la ciudad de Lima, sí, pero ya no para todo el país. Entonces son tareas o trabajos que la Asociación de Ingenieros Geotécnicos de Bolivia, por ejemplo, el Comité de la Guía Sísmica, la guía Geotécnica de Bolivia, deben encarar con apoyo de las universidades, con apoyo de las gobernaciones, con apoyo de las alcaldías, para definir estos valores FA y FB. Sí, ahora, por lo pronto, estamos usando los de Estados Unidos. Sí, en algún detalle, alguna cosita por ahí hemos cambiado, pues no nos queda otra. Colombia también usa lo mismo. Sí, eso no podemos. Y si vemos de Argentina, si vemos de otros países, todos usan lo mismo de Estados Unidos. Sí, entonces necesitamos hacer investigación para definir nuestros valores propios, porque su influencia es muy fuerte en el espectro. Miren, multiplica directamente el espectro. Entonces, si este factor FA es 1, es 1,5, es 2, es 3, es 4, es lo que fuera, pues tiene una influencia directa en el espectro, y el espectro pues genera una influencia directa, como les muestro en este edificio, ya para terminar. Fíjense que aquí en este edificio, por ejemplo, para calcular este edificio, introducimos justamente el espectro. Entonces, si este espectro no está bien definido, si está muy exagerado o está muy, de pronto, muy poco, fíjense que este espectro, entonces en la ciudad de Santa Cruz, genera aceleraciones en la meseta de 0,6 veces la aceleración de la gravedad. Entonces estamos usando espectros bastante fuertes, que claro, nos producen, si aquí le pedimos, por ejemplo, vamos a pedirle modos de vibrar, por ejemplo. Sí, entonces tenemos las oscilaciones que genera la forma natural del edificio, y vamos a ver ahorita cómo está la oscilación natural, pero podemos ver sí, cómo se comporta bajo sismo, que podemos ver desplazamientos máximos, o lo que es más interesante, la deriva sísmica, sí, la deriva sísmica, y ver si cumple los requisitos que la propia normativa también, que en este caso cumple, pero son requisitos fuertes para un edificio. Entonces es muy sensible, por eso me gustó cuando me invitaron a dar esta charla, si es muy sensible los efectos de sitio, los factores FA y FB, pues que influyen, y en todos los países pasa eso, les he mostrado, si como los factores de suelo S, que se llaman en muchos países, sí, los factores de suelo, aquí está también en Colombia, FA, sí, que influye. Sí, hemos visto aquí de Perú también el factor S, y de Chile, sí, en todos los países, sí, pues el factor de suelo influye radicalmente. Entonces, por eso es muy importante definir con alta precisión cuál es ese factor, porque de pronto nos pueden salir los edificios o muy conservadores, sobredimensionados, o de pronto con poca resistencia. Entonces es un factor muy sensible. Claro que como ingenieros, por eso les mostré de entrada, sí, de entrada tenemos nuestros trucos, si vale el término, tenemos nuestros trucos para no depender tanto, sí, sí, de los espectros, sí, para no depender tanto de los espectros, porque ya como ingenieros, como les decía, depende muchísimo de los elementos estructurales que vamos a utilizar y la configuración estructural sísmica que vamos a utilizar
para tener estructuras con mucha ductilidad, con mucha sobreresistencia y con mucha redundancia, y sobre todo ductilidad. Sí, entonces, como ven, los efectos de sitio son sumamente importantes. Muchas gracias. Hemos corrido, hemos acelerado para estar dentro del tiempo. Así que, bueno, no sé si los organizadores se pueden conectar para ver si va a haber algunas preguntas. Estimado ingeniero, pues todavía tenemos mucho tiempo, pues, estimado ingeniero, de acuerdo a la invitación, es hasta las 19:40. Bueno, sí, Pucha. todavía tenemos tiempo. Sí. Bueno, yo ya nos entendí que era 45 minutos nomás la conferencia. No. Hasta 19:40. Luego vamos a pasar a una ronda de preguntas y aproximadamente las 19:50 se va a realizar la inauguración para pasar al segundo ponente aproximadamente a las 20 horas. Repito, Perfecto. Excelente, excelente. Ya. Qué barbaridad. Yo entendí que era apenas 45 minutos, por eso he ido como ametralladora. Entonces, vamos a aprovechar de reforzar entonces conceptos para que quede bien clarito este tema. Sí, así aprovechamos y ganamos el tiempo. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces, vamos a regresar, les decía. Voy a aprovechar entonces que tenemos un poco más de tiempo. Sí. Hemos corrido demasiado. Vamos a volver aquí a lo de Perú. Me gustaría mostrarles esto. Sí. Ya. Entonces, sí, hemos corrido demasiado. Vamos a aprovechar de repasar los conceptos. Decía, miren para que quede bien clarito. ¿Cómo es el concepto que maneja cada país? Primero, la zonificación sísmica. Sí, la zonificación sísmica, sí, donde usualmente, que es lo que presenta cada país, los valores de aceleración. Como veíamos en Perú, en Chile, sí, los valores de aceleración varían muy poquito, son muy parecidos. ¿Ok? Son muy parecidos. Entonces, estos valores de aceleración los define cada país y voy a aprovechar de ir haciendo la analogía, sí, la analogía con lo que es nuestra norma boliviana, sí, con nuestra norma boliviana. Aquí está. Nosotros también tenemos nuestra zonificación de aceleraciones, pero basada en porcentajes, en curvas de porcentaje de aceleración de la gravedad. Sí, entonces está más interesante porque en función del lugar donde estemos, por ejemplo, ahora podemos ir con más calmita, como digo, hemos corrido muchísimo. La Paz tenemos 14% de aceleración de la gravedad. Santa Cruz está con 20%, sí, igual que Sucre, está en la misma curva. Cochabamba está en el 22% de aceleración de la gravedad. Pero aquí hay algo importantísimo que destacar. Yo pienso que estos valores, inclusive en unos pocos años, vamos a poder definirlos mejor y van a crecer. ¿Por qué van a crecer? Porque en estos mapas no estamos considerando de manera explícita, ¿sí? Porque no tenemos la información suficiente, no estamos considerando de manera explícita lo que es la presencia de fallas geológicas. Aquí tenemos fallas geológicas, es decir, rajaduras, grandes rajaduras en la Tierra. Tenemos, por ejemplo, una falla muy importante, muy interesante, que la verdad hay que decirlo nomás, yo y mucha gente ni siquiera sabíamos que existía hasta que vinieron de la Universidad de Hawái, sí, la Universidad de Hawái, sí, el año 2011, más o menos, 2010, 2011, a investigar sobre la falla Mandeyapecua. Recién nos dimos cuenta que existía semejante rajadurota en la Tierra. Y según los estudios que hicieron estos investigadores de la Universidad de Hawái, indican de que si esa falla se activara
en toda su longitud, sí, en toda su longitud, que no me acuerdo, creo que son como 400 kilómetros, sí, pues generaría un sismo de una magnitud de un 8.7, pónganse, 8.2, una magnitud tremenda, que por supuesto destruiría Santa Cruz. Pero si solamente fallara la mitad, digamos, de la falla geológica, si se activara la mitad de la falla geológica, sí generaría un sismo del orden de por lo menos un 7.5, también destructor. Entonces, así como esta, tenemos, por ejemplo, la falla Iquile, tenemos por La Paz la falla Eucaliptos, tenemos una serie de fallas geológicas que debemos investigarlas. La falla Pacoma, aquí en La Paz la falla Santa Bárbara, de pronto fallas pequeñitas, fallas grandotas, fallas largas, fallas profundas. Entonces hay que investigar estas fallas, claro que cuesta muchísimo dinero investigar estas fallas geológicas, sí cuesta mucha plata, pero teniendo la investigación, la información de la falla, podemos ya aumentar esos valores, porque están en este momento están considerados de manera indirecta. En el árbol lógico de variables que influyen para definir el mapa de amenaza sísmica, pues se ha considerado, ya menos de manera indirecta, en el árbol lógico, sí, las fallas geológicas, pero no en forma directa. Entonces, ¿por qué? Porque no hay información, ¿verdad? Es un gran mérito que San Calixto, sí, sin recursos del Estado boliviano, haya pues trabajado en esto, es un gran mérito, es una gran felicidad para todos, pero hace falta recursos para tener mayor información. Entonces aquí hace falta sumar de las fallas geológicas. En el caso, veíamos de Perú, por ejemplo, sí, de Perú, ellos ya han definido sus zonas de amenaza sísmica con valores mucho más fuertes que los nuestros. Nosotros llegando a la frontera llegamos hasta 30%, sí, más o menos por acá, que coincidimos un poco en la zona de color blanco, por ejemplo, estarían en 0,35, sí, entonces hay cierta coincidencia con lo de Perú. Vamos a ver ahora lo de Chile, sí, lo de Chile. ¿Dónde está Chile? Aquí está. Sí, Chile, aquí está Bolivia, aquí está Perú. Las zonas 1, 2 y 3, entonces tienen cierto, vamos a recordar cuáles son las relaciones. La 1, 20, 30, 40. Sí, entonces 20, 30, 40%. Hay cierto parecido a lo que tenemos en nuestros bordes inferiores. Sí, hay cierta correlación. Sí, cierta correlación entre nuestras aceleraciones y las de los países vecinos. Entonces, como ven, el primer dato fundamental es la aceleración de la zona donde vamos a hacer el análisis o el diseño sísmico. La aceleración de la zona es clave. Teniendo la aceleración de la zona, ¿sí? ¿Cuál es otro dato clave? Pues la clasificación del suelo. Fíjense que Perú le llama suelo S0 hasta suelo S4. Y te decía que la base de esta clasificación es la velocidad de onda de corte, el número de golpes de un ensayo CPT, por ejemplo, si de un ensayo de cono, que es más preciso, por ejemplo, para el número de golpes, si estamos con mayor a 50, que ya sería rechazo, entonces tenemos un suelo muy bueno, 15 a 50 un suelo regular, menor a 15 un suelo malo, o la resistencia al corte no drenado, SU. Sí, entonces vamos a ver, fíjense que Chile lo clasifica de manera muy similar. Aquí está. Fíjense que Chile lo clasifica de manera muy similar. Solo que le llama A, B, C, D, E, F como los gringos, como el código americano, pero también tiene ligeramente diferencias. Por ejemplo, el suelo muy buena está mayor a 900, aquí está mayor a 1500. El B está mayor a 500, ya se parece. El C en 350, aquí está entre 350, coinciden en el 180, el suelo malo, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho nosotros?
nosotros hemos rescatado mucho, si vale el término, sí, de la norma americana. Hemos basado mucho también de la norma de Perú, porque nos falta pues mucha investigación, mucha información. Y fíjense, aquí está, sí, 1500, 760, 1500, 370, 760, 180, y todos coinciden básicamente en el menor a 180. Nosotros nos hemos basado más en la norma americana, sí, pero tiene cierto parecido con la norma de Perú, como pueden ver ustedes. Sí, cierto parecido. Permítanme un segundito, por favor. Hacía falta un poquito de agua. Sigamos. Les decía entonces, la clasificación de suelos es un paso fundamental. En esto también, sí, es muy importante. Hemos tenido que utilizar también la norma americana, sí, la norma americana, su clasificación de suelos. No tenemos una clasificación propia boliviana, diremos, ¿no? Entonces, espero que estén tomando nota los de la Asociación de Geotecnia, tanto de Oruro como de todo el país, y sobre todo el comité. Hay un comité que se ha creado a la cabeza del doctor Rojas Vidovic, sí, para hacer la norma de la guía de estudios geotécnicos de Bolivia. Sí, entonces es importante que se pongan a trabajar en esta clasificación de suelos. Nosotros en la guía sísmica pues la necesitábamos, es fundamental, y pues no tenemos recursos para hacer tremendas investigaciones, entonces hemos tenido que asumir la norma americana. Si difiere con la norma, veamos por ejemplo como Estado de Colombia, sí, veamos Colombia. Y pues no nos sentimos mal porque fíjense que los países, miren, veamos Colombia, y se van a dar una sorpresa ahorita. Miren Colombia, que también nos hemos basado mucho en Colombia. Miren Colombia. El suelo, el mejor suelo que le hemos llamado S0, parecido a lo de Perú, ay caray, el nombre hemos mantenido S0. ¿Qué dice Colombia? 1500, el B, que sería el S1, 760, 1500, como nosotros. El C, 760 a 360, o 370, muy parecido. El otro, 180 a 360, 380 y 180. O sea que los colombianos, imagínense, con muchísimos más años de investigación, con muchísimos más años de eventos sísmicos, con muchísimos más años de dedicados a esto, pues también tienen prácticamente igual que la norma americana. Sí, entonces no nos sentimos mal, sí, porque pensamos que vamos por buen camino. Pero qué lindo sería que podamos hacer investigaciones para validar esto o reclasificarlo, o decir, ahí sí tienen su mérito los chilenos. Sí, los chilenos, veamos, ¿dónde está Chile? Sí, Chile, miren, tienen su propia clasificación, sí, su propia clasificación, parecida, por supuesto, parecida, pero se nota que no es la misma, solo en la parte de 180 coincide. Después 360, aquí es 350, aquí es 760, aquí es 500, aquí es 1500, aquí es 900. Entonces Chile tiene su clasificación propia. Chile siempre se ha destacado por buscar su propia, llamemos, ingeniería sísmica, que es muy buena porque tienen eventos sísmicos también tremendos. Colombia también es muy buena, pero los colombianos han preferido acercarse más a los americanos, mientras los chilenos tienen, llamemos así, su propia personalidad. Sí, es diferente lo de Chile.
a los Estados Unidos. Pero tienen también recursos, tienen centros de investigación muy buenos, universidades dedicadas, destinadas, sí, dedicadas a justamente esta investigación. Aprovechando que tenemos tiempito, quisiera, permítanme mostrarles, porque quería mostrarles, pero como no había tiempo, ahora que tenemos un poco de tiempito, les voy a mostrar lo que ya estamos haciendo en los edificios grandes. Sí, estamos, gracias a Dios, haciendo edificios muy grandes. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, estudios de geofísica. Estudios de geofísica. Sí, este es para 2 edificios. El Macoró 1314, te mostré unas fotos. Sí, este es el área de estudio. Aquí se va a analizar. Es un terreno gigante, es un terreno muy grande. Sí, y aquí está la forma de un edificio, la forma del otro. Aquí está el Macoró 13, por ejemplo, vecino. Son edificios muy grandes que hace la constructora Mansilla en Santa Cruz, edificios hermosos. Entonces, evidentemente, esto lo hacen geólogos. Entonces, el que hace esto es un geólogo. Lo primero que define, pues, la caracterización geológica del sitio, cuaternario aluvial lacustre, cuaternario aluvial cañoto, cuaternario sur, sí, para ubicarnos. Y evidentemente, se empieza ya a calcular la velocidad de onda BP, la BS, la velocidad longitudinal, la velocidad de corte, la BS. Sí, y por supuesto se puede calcular la densidad del suelo, módulo de corte en megapascales, coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad, módulo de Young, imagínense qué maravilla, parámetros elásticos. Y evidentemente, en este caso, él lo ha correlacionado con el Código International Building Code, sí, que fíjense, coincide con nuestros valores, porque es código americano, sí, para ver qué tipo de suelo tenemos, y para correlacionar también con los ensayos de SPT, los ensayos de penetración estándar. ¿Sí? ¿Por qué se llama BS30? Porque es el promedio en los primeros 30 metros del suelo. Los científicos e investigadores han definido que ese es un valor muy representativo, y lo vamos a ver ahorita aquí, un resumen. El BS30, o sea, velocidad de onda de corte promedio en los primeros 30 metros. Lo vamos a ver ahorita en dibujos. Y aquí está la clasificación, por ejemplo, del UBC, Uniform Building Code, por ejemplo, BS mayor a 1500 y así. Sí, esto es, por ejemplo, el TEC, creo que es de Turquía. Este es UBC, un código americano, Uniform Building Code, International Building Code, y el FEMA, ¿no? De la agencia FEMA de Estados Unidos. Y la ecuación 8, la Eurocódigo 8. Entonces, el Macororo, su BS30 promedio, es 267.21 metros sobre segundo. Entonces, según la norma boliviana, estaría cayendo en un suelo S3, entre 180 a 370, en un suelo S3. Sí, eso es importante. Y fíjense aquí nos muestra cómo varía la BS30 en planta. Fíjense, aquí está la BS30, sí, en colores. En las zonas de color verde va de 265 hasta la zona de color rojo, la más oscurita, que llega a 270. Sí, por eso el promedio era 267. Sí, entonces aquí podemos ver cómo varía la velocidad de onda de corte, tanto en planta como en profundidad. Ahorita vamos a ver. Entonces, para la norma TEC, la norma turca, recuerdo que no sé por qué usa la norma TEC, sí, es un suelo clase Z3. Para el UBC, código americano, sí es clase D. Para el Eurocódigo es clase C, sí, clase C. Sí, alguien aprendió su micrófono. Vamos a apagar los micrófonos. Ok,
Entonces, Por favor, perdón, sí, profesor. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos, estimados participantes? Adelante, profesor. ya ahí está. Les decía de que ha clasificado, aquí está promedio 267, y nos muestra, se han hecho varios perfiles. ¿Dónde estaban los perfiles? Creo que estaban aquí arriba. Sí, los perfiles. Si no, ahorita los vamos a pillar. Así, aquí están los perfiles. Miren, aquí están los perfiles de investigación. Sí, aquí están los perfiles de investigación. Para que se ubiquen ustedes. Sí, fíjense, la línea 2, la línea 3, la línea 5, la línea 6, donde se ha colocado los geófonos, se llama, que van captando las vibraciones del suelo. Aquí afuera he hecho una línea 1 en la calle y una línea 0 para tener valores a mayor profundidad. Ahorita vamos a ver dibujos de esos perfiles. Vamos a ver. Aquí justo, aquí está, por ejemplo, la línea 0. Sí, la línea 0. Entonces, miren cómo se puede detectar los estratos de suelo y las velocidades de corte que tienen estos estratos. Se puede conocer si son arcillas suaves, densas, medianas, arcillas limosas, arcillas arenosas. Sí, es una maravilla estos métodos. Aquí, por ejemplo, ya está para el primer, en la profundidad de 0 a 3,8 metros, capa vegetal, relleno, arcilla, arena limosa, arena limosa. El siguiente perfil, por ejemplo, miren, bastante parejos los estratos, bastante típico de la ciudad de Santa Cruz. Sí, el perfil L2, y aquí está correlacionando con el SPT, con los estudios que han hecho de ensayos de penetración estándar, y le va dando bastante adecuada la correlación. Y así los distintos perfiles con las correlaciones. Sí, con las correlaciones. Esto es fundamental para un edificio grande. En realidad se debía hacer para toda construcción, pero sobre todo para edificios de gran magnitud. Siguen los perfiles. Miren, tantos perfiles. La velocidad de onda de corte. Arenas limosas. Todo tipo de... Como en Santa Cruz, mucha arena y mucha arcilla. Y aquí miren, esto es interesantísimo, la velocidad de onda de corte manifestada a los 0 metros, a los 5 metros, a los 10 metros, a los 15 metros, a los 20 metros, cómo va variando. Si aquí tuviésemos, por ejemplo, alguna discontinuidad, una caverna, un túnel, una concentración rara de material, entonces pues rápidamente detectaríamos si tenemos algún problema. Sí, entonces aquí tenemos cada 5 metros velocidades de onda de corte. Entonces la velocidad de onda de corte varía tremendamente de un nivel a otro. Y solo usamos el promedio de todo esto, sacamos el promedio. Yo creo que ya va a haber métodos donde ya no vamos a sacar el promedio, que yo lo veo medio tosco. Eso de sacar el promedio y tener un solo valor, lo veo medio tosco, ¿no? Pudiendo tener muchos valores, pero así es el método. El método moderno, el método que dicen los americanos, es así. Si se saca un BS30 promedio, un promedio, ¿sí? De los 30 metros, de toda la profundidad de los 30 metros, ahí está, 267 es el promedio. ¿Sí? Cuando los valores varían bastante. En planta, fíjense, en planta no varían mucho, pero sí varían más en profundidad. Entonces, el BS30 es el valor promedio de los primeros 30 metros, que se supone que es la profundidad suficiente para que las ondas sísmicas pues generen la interacción con la estructura, interacción suelo-estructura. Se considera que más profundo, como veíamos, sí, acuérdense, veíamos ese dibujito, sí, ese dibujito aquí, sí, ese dibujito, miren, más profundo, sí, ya a 45 metros, ya prácticamente no hay efecto, no genera la onda sísmica un gran efecto
en el edificio. Después a 20 metros sí todavía, pues se considera que la BS30 todavía el efecto sísmico puede interactuar, el sismo, generando interacción sobre estructura con el edificio. Entonces el BS30 de ahí aparece. Sí, pero seguramente en unos años más habrá métodos para tomar en cuenta que la BS30 es de pronto un promedio muy tosco, muy grueso, habiendo tanta variación de la velocidad en profundidad. Sí, algo fundamental también les decía que en la Ciudad de México, si el suelo de la Ciudad de México, del valle, o perdón, del lago, tiene más o menos un periodo de 2 segundos, 2 segundos, es importantísimo conocer cuál es el periodo de nuestro suelo. Miren, aquí está, periodo máximo, mínimo, promedio, casi un segundo. ¡Qué maravilla! El periodo de nuestro suelo, lo que hace unos 5 años no teníamos posibilidad. Allá podemos, con estudios geofísicos, conocer el periodo natural de vibrar de nuestro suelo. Fantástico, maravilloso. Sí, para ver si vamos a tener problemas de resonancia. Imagínense, nuestro suelo tiene un periodo aproximado de un segundo. Sí, y aquí fíjense, estamos viendo nuestro perímetro de nuestro terreno, este es el perímetro de nuestro terreno, y aquí afuera, sí, porque podemos medir también por estos métodos tan completos, porque hemos lanzado líneas mucho más grandes, como la línea, esta de aquí, la línea 1, aquí está la línea 0. Entonces podemos ver que el vecino, por ejemplo, aquí está periodo de 1,05 segundos. ¿Qué ocurre si aquí el vecino se le ocurriría, o a nosotros, se nos ocurriría construir un edificio que tenga un periodo aproximadamente de un segundo? Es decir, que en el periodo de nuestro edificio coincidiría con el periodo del suelo. Peligrosísimo, ¿verdad? Podemos entrar en resonancia. Como nuestro edificio va a ser de 25 pisos, si uno de ellos es justo este, ¿cuál es el periodo? Miren, su periodo es 3.137. Si es un periodo, pues, muy diferente a un segundo. Entonces, este edificio no va a entrar en resonancia. Si no va a entrar en resonancia con ese suelo, no va a entrar. Sí, no va a entrar. Pero si el vecino construyera un edificio, hay una fórmula muy aproximada, muy tosca, pero que da una idea. El periodo de un edificio puede ser el número de pisos dividido entre 10. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 25 pisos dividido entre 10, mi periodo debería ser 2.5 segundos. Sí, fíjense que es muy aproximado, porque fíjense que aquí tengo, bueno, este es 28 pisos, debería ser 2.8 segundos. Estoy nomás cerca, tengo 3.13 segundos de la fórmula, da nomás medio parecido. Entonces, yo tengo un edificio de 10 pisos y divido entre 10, 10 entre 10, me da un segundo. En un edificio de 10 pisos, sí tendría periodo aproximado de un segundo, y si lo construyo aquí, ese edificio entraría en resonancia y colapsaría, sí colapsaría, o tendría severas deformaciones debido al fenómeno de resonancia. Entonces, si yo aquí voy a hacer un edificio de 10 pisos, pues no me conviene, le tendría que decir al dueño, mire dueño, o lo hacemos de 6, 7 pisos, tal vez 8, o lo hacemos de 14, 15, 16 pisos, pero no alrededor de 10 pisos, porque va a entrar en resonancia. Tenemos un problema, entonces para eso sirve también estos estudios geofísicos, y miren el efecto de sitio nítidamente manifestado por el periodo del sitio, en este caso del suelo, que tiene periodo fundamental de un segundo. Entonces no me conviene poner edificios aquí con periodos cercanos a un segundo. Tengo que alejarme de ese periodo. ¿Cuánto? Más o menos, eso es idea mía, un 0.4%. O sea, si mi periodo es 1.40, 1.50, ya me alejé, o 0.6 o 0.5, ya me alejé. Entonces tengo que alejarme del periodo del suelo más o menos 0.4 segundos. Tengo que alejarme del periodo del suelo. Entonces miren qué dato tan fundamental. Sí, les voy a aprovechar de mostrar. Sí. Estamos utilizando full LTAPS. Sí, LTAPS. Estábamos viendo. Ahora vamos a ver la otra torre. Sí, en lo que va abriendo vamos a ver.
Sí, entonces, otro dato importantísimo de estudio geofísico es el periodo. Y también esto es el espesor del sedimento, para ver cuánto nos puede afectar el espesor sedimentario. Sí, el espesor sedimentario que está del orden de 20 metros, 25 metros, sí, que evidentemente nos genera amplificación sísmica. Aquí está espesor promedio 23 metros, pero eso ya está considerado tanto en el periodo como en la velocidad de onda de corte. Los sedimentos blandos, ¿sí? Los sedimentos blandos. Nos puede tener una idea, por ejemplo, para que nos puede servir también mucho, para el sistema de pilotajes, por ejemplo, ¿sí? Para ver cuánto es el espesor. Y aquí también nos correlaciona con el estudio geotécnico, ¿sí? Para mostrar los anchos de los sedimentos. Entonces, como ven, y bueno, ya está utilizando la guía sísmica, ¿sí? Entonces, como ven, es fundamental conocer, sigue procesando, el ETAPS, como este es original, se pone lento porque necesita conectarse por internet con el centro de Estados Unidos y tarda en que va y viene el código para verificar la licencia, por eso tarda, pero ya va a terminar. Mientras tanto les mostraré para mostrar de qué estamos hablando. Sí, para mostrar de qué estamos hablando. Sí. Quiero ver dónde están los edificios para que tengan una idea. Sí, por aquí los grabé. Aquí. Sí, el que les estoy mostrando, por ejemplo, son estos edificios. Sí, Macororó 13, Macororó 14, en la ciudad de Santa Cruz. Sí, aquí están, este es el Macororó 13, el Macororó 14, edificios muy grandes, muy importantes. Estamos haciendo aquí en La Paz el edificio Quirios, de 25 pisos. Les voy a mostrar también su estudio geofísico. Este es el Macororó 12 en Santa Cruz. Entonces hay que hacer geofísica. Y ahorita aquí vemos un corte de la torre 1 y torre 2 del Macororó 13 y 14, y hay una torrecita pequeña entre ambos, sí, para parqueos y la parte social. Y ahorita estamos diseñando otro proyecto espectacular en Santa Cruz, que es el Mare, sí, 28 pisos, el edificio Mare. O sea, estamos haciendo edificios muy grandes en Bolivia, y por eso necesitamos los estudios geofísicos para considerar de manera adecuada los efectos de sitio. Entonces, como ven, volvemos a las normas, como ven, la clasificación de suelos es importantísima, sí, la clasificación de suelos es importantísima, pero estamos usando clasificaciones, sí, de otros países. Yo había hecho en la antigua norma, sí, en la antigua norma, que nos mencionaron cuando hicieron la presentación. Sí, les voy a mostrar. En la antigua norma, que fue aprobada también por el Estado boliviano. Aquí está. La del 2018, sí, la norma sísmica del 2018, sí, que no contaba evidentemente con resolución ministerial, porque se utilizó bastante. La actual norma sí cuenta con una resolución ministerial, pero en esta yo hice una clasificación de suelos bastante simple, sí, basada evidentemente también en la velocidad de onda de corte, pero también basada en el esfuerzo admisible del suelo. El mejor suelo arriba de 5, un suelo intermedio entre 3 y 5, para velocidades de onda de corte entre 400 y 750,
un suelo intermedio entre 1.5 y 3 kilogramos por una velocidad entre 200 y 400, y un suelo blando entre 0,5 kilogramos y 1.5 por una velocidad de onda de corte menor a 200 metros sobre segundo. Y claro, en forma muy simple, si en función del tipo de suelo se amplificaba el espectro 1.2, 1.5 o en el peor suelo 1.8 veces. Pero ya era una forma más boliviana, más propia, evidentemente muy poco científica, muy simple a la vez. Pero como decía ayer en la conferencia del doctor Pujol, sí, que trabaja, colombiano que trabaja en Nueva Zelanda, a veces las cosas simples son también muy prácticas y muy buenas. Sí, pero evidentemente hay que ir con el conocimiento, pero ese conocimiento hay que irlo validando, hay que irlo estudiando, hay que irlo justificando. ¿Qué es más científico? Pues más científico es tener un suelo clasificado de esta manera. ¿Sí? Y una vez clasificado de esta manera, ¿qué tenemos que aplicar? Pues para definir el espectro, los factores FA y FB. ¿Sí? Miren que Perú no tiene esto. Perú, parecido a mi norma antigua. Sí, ¿qué hace Perú? Perú simplemente tiene, miren, un factor de suelo, pero que depende, evidentemente, de la aceleración del sitio y del suelo. Entonces, una tabla ya un poquito más completa. Sí, se parece al FA, digamos, de Estados Unidos, pero le falta el FB. Chile, sí, Chile clasifica el suelo y les mostraba, hace rato cuando corríamos, de que solamente depende, sí, del tipo de suelo para el factor de amplificación, pero tiene un factorcito muy interesante, este factor alfa, donde no solamente el espectro de diseño depende de la aceleración de la zona a cero, 20, 30, 40%, sino también del tipo de suelo, pero también de un valor alfa. Y ese valor alfa, fíjense, que depende del periodo de la estructura, sí, y depende del periodo del suelo. Interesante, una manera de considerar adicionalmente el efecto de sitio. Miren, interesantísimo. Pues decía que los chilenos sí tienen sus cosas particulares. Habría que analizar qué tan bueno es este método, sí, este método de tomar el valor alfa, como están presentes los de la otra vuelta, los de Asociación Geotécnica, tarea, tesis también se puede hacer, investigaciones, tesis de maestrías, para ver la influencia del factor alfa en los valores del espectro, ¿sí? ¿Cómo es que los chilenos, de dónde han sacado este valor alfa? Debe estar justificado, hay que buscar las investigaciones y ver si en Bolivia no nos conviene utilizar también un factor alfa parecido. ¿Por qué me gusta? Porque el factor del tipo de suelo y el factor de amplificación, sí, pues es muy común, si vale el término, a grandes, llamemos estratos de suelo, porque si los estratos de suelo tienen la velocidad de onda de corte, por ejemplo, similar, pero no está muy particularizado. ¿Dónde está otra vuelta Chile? Aquí está. ¿Dónde está Chile? Se me perdió. Ya, por ejemplo, sí, por ejemplo, puedo tener un suelo, miren, mayor a 180 y menor a 350, entonces sería un suelo medianamente denso. Podría tener 200 de velocidad, 250, 300, 320. ¿Sí? El Macororó, por ejemplo, con 270, el que estaba mostrando su estudio geofísico. ¿Sí? ¿Dónde estaba su estudio geofísico? Este es su estudio geofísico, por ejemplo, de este Macororó, por ejemplo. Sí, la velocidad promedio es 270.
Sí, aquí está. Sí, pero su periodo es 1. ¿Y qué tal si un suelo con velocidad un poco menos, un poco más? Si su periodo es, por ejemplo, su periodo es, por ejemplo, 0,8, 0,7, 1,4, 1,5. Entonces, en la forma de clasificación que tenemos ahorita, si no tenemos manera, como sí tenemos manera Chile, si de poner un dato un poco más personalizado, si vale el término, ¿sí? Porque aquí varios suelos van a caer en suelo tipo D, por ejemplo, varios suelos, pero ya se van a diferenciar unos de otros en función de su periodo del suelo y del periodo de la estructura. Entonces aquí ya hay una fórmula de interacción suelo-estructura muy interesante que habría que ver qué tan buena es. Tesis para alguien, tarea para los de la asociación, tarea inclusive para nosotros de la guía sísmica, ¿sí? Investigar qué tan bueno es. Los gringos, por ejemplo, no tienen esto. Ellos tienen FA y FB, que les funciona bien, ¿sí? Pero nosotros hemos copiado de ellos FA y FB, ¿sí? Porque estamos siguiendo la línea americana. ¿Por qué seguimos la línea americana? Porque tienen grandes investigaciones, sí, mucha investigación, grandes universidades están investigando. Entonces, pues no nos queda otra. Hay muchos países como Colombia, como Venezuela inclusive, como Cuba inclusive, siguen la línea americana, ¿sí? Argentina, Ecuador, sí siguen la línea americana. Entonces, por eso hemos ido a la línea americana, porque como ven, los chilenos tienen su propia personalidad y tienen sus variaciones. Ok, entonces en nuestro caso, en Bolivia, una vez que tenemos el valor del suelo, ese 0, tenemos el tipo de suelo 0, 1, 2, 3, 4, tenemos que definir el valor FA y tenemos que definir el valor FB, y con eso definimos nuestro espectro, con eso creamos nuestro espectro e introducimos, aquí está ya la otra torre, miren, aquí está la otra torre, introducimos el espectro en el edificio para ver sus modos de vibrar y para ver su comportamiento sísmico, que la manera más práctica les decía que es una gran ventaja que tiene el ETAPS, que es ver si cumple la deformación o la deriva sísmica. Sí, ahí está. Fíjense que aquí hay un puntito que se dispara, aquí en el piso 4, que se dispara en el piso 4, pero solamente eso, ¿por qué? ¿Por qué se dispara ese puntito en el piso 4? Porque aquí, miren, si hacemos un zoom, es un detalle arquitectónico, que hay esta pequeña estructurita, porque aquí hay un parrillero, sí, hay todo esto es área social, y se conecta con otra torre en esta parte, con la piscina. Entonces, por eso hay esta pequeña estructurita que, pues por supuesto, al ser tan, llamemos, de baja, apenas tiene 2 columnas en un sentido, de baja resistencia, entonces se deforma mucho más que toda la torre y que todos los demás pisos. Por eso nos marca una pequeña deficiencia, pero que solamente es este sectorcito. Después todo lo demás, sí está bastante bien, funciona bastante bien. Les voy a mostrar a ver si que tarde un poquito. Maremoto 1, enviado por Marco, 15 de julio. 15 de julio, sí, dice que vaya cargando. Ya, entonces, volvemos. Entonces, ¿cómo consideramos los efectos de sitio? Resumen final, ya para ir terminando, ahora sí. Primero, tenemos que conocer, ¿sí?, la aceleración. Aquí está un resumen de cómo ha trabajado San Calixto. Fíjense, los sismos superficiales, ¿sí?, la fuente de subducción de los sismos intermedios, los que empujan desde la costa, sismos profundos, fuentes sismos lejanos en Perú, Chile, Argentina,
todo eso se ha ido combinando, se ha hecho zonas, se ha clasificado por zonas de sismicidad, llamemos parecidas, la F1, F2, F3, así, para hacer los análisis probabilísticos. Se ha tomado en cuenta la identificación de las fuentes, caracterización de las fuentes, las relaciones de atenuación, las funciones de probabilidad para lograr generar este hermoso mapa. Entonces, de aquí sacamos, ustedes van a hacer, por ejemplo, un análisis en Potosí. En Potosí entonces toca también 14% de aceleración de la gravedad. Tienen ya el mapa de Potosí. Después, ¿qué tienen que hacer? Pues evidentemente en función de la importancia de la estructura, si es un hospital o si es una edificación común y corriente, si es un edificio común y corriente, su factor de importancia es 1. Y de ahí entran la categoría de diseño sísmico, si van a ser como los americanos, pórticos especiales, pórticos intermedios, pórticos ordinarios, en función de la aceleración del sitio y del factor FA y FB, clasifican, si esto es fundamental, en qué suelo están. Si se puede, un estudio geofísico fantástico, sería muy bueno, o clasificar por el número de golpes o por la resistencia al corte no renal. Entonces clasifican si el suelo es E3, si el suelo es E4, cuál suelo les toca, esto es fundamental. No es lo mismo estar en un suelo S1 que en un suelo S4, y así, entonces esto es fundamental, clasificar adecuadamente el suelo. Una vez clasificado, pues ya saltan a los espectros. Aquí está, pero para eso necesitan, la aceleración del suelo ya tienen 14%, les falta FA y FB. Eso lo sacan, volvemos a la tabla de acá, ¿sí? FA y FB, ¿sí? Entonces sacan eso en función del tipo de suelo, ¿sí? Y en función de la aceleración del mapa, ¿sí? Si están en Potosí, están cerca de 0,13, si están en un suelo regular, un suelo S2, amplifican por 1.3 el espectro, y el FB, si están en Potosí, 0,13, en el suelo S2, el FB amplifica por 1.5 veces. Entonces, como les decía hace rato, es muy importante la definición del FA y del FB. Miren, aquí está el edificio Mare, bellísimo edificio, hermosísimo edificio. Sí, tremendo edificio. Aquí estamos viendo una planta y vamos a ir subiendo. Esta es la planta tipo. Sí, esta es la planta tipo. Ahí está la losa tipo. Entonces, para todos los edificios, pues es fundamental. Evidentemente podemos ver esfuerzos y todo. Uy, tarda un montón. Sí, es muy grande. Sí, estamos viendo. Vamos a ver aquí. Es nítidamente muy diferente. Bueno, esto está de todas maneras todavía en proceso de cargado. Se está en proceso de modelado, de colocar propiedades. Sí, y aquí podemos ver que en la dirección X la deriva es mucho mayor que en la dirección Y. Sí, que en la dirección Y tiene piscinas, es realmente un gran complejo, tanto de oficinas, área comercial y viviendas, ¿no? Es gigantesco este edificio, recontra interesante. Estamos en plena fase este no es el modelo final, estamos todavía modelando, y todo, por supuesto, apoyado en pilotes, ¿verdad? En pilotes. Sí, entonces, como ven, los efectos de sitio, sí, son fundamentales. Volvemos ya para terminar a la Ciudad de México. Sí, con tanto avance tecnológico, con tanto avance en ingeniería civil, con tanto avance en ingeniería sísmica,
todavía se nos siguen cayendo los edificios, ¿verdad? Todavía se nos siguen cayendo los edificios. Sí, pero claro, influye muchísimo, no solo el suelo. En sismo es un conjunto de elementos donde, como aquí, la configuración estructural, el sistema estructural es fundamental, sí es fundamental para, sí, para pues poder definir adecuadamente, sí, para poder resistir, llamemos adecuadamente, los eventos sísmicos, es decir, los efectos de sitio, sí, la configuración estructural, los materiales que usamos, el sistema de ductilidad que vamos a usar. ¿A qué me refiero con eso? Aprovechando que he abierto mi antigua guía, voy a aprovechar de mostrarles. Sí, ¿a qué me refiero? Ahí están los espectros. Me refiero a que cuidemos para una adecuada ductilidad, para que podamos deformarnos más allá del rango elástico lineal, pues dimensiones mínimas de columnas, de vigas, dimensiones mínimas, armados mínimos, armados máximos, distribuciones de armados, sí, armados continuos por inversiones de momentos, armados especiales, por ejemplo aquí, fíjense la cuantía, los armados máximos, mínimos, ¿cómo vamos a poner las cuantías? Los estribos, ¿cómo vamos a colocar los estribos? Los ganchos, las columnas, dimensiones mínimas de columnas, armados mínimos y máximos, ¿sí? ¿Cómo vamos a colocar los estribos? Miren, estos cuando les muestro a mis clientes se asustan, tanto fierro dicen porque estaban acostumbrados a colocar unos pocos fierritos, sí, pero ahora se requiere cantidades tremendas de fierro para que cumplamos la ductilidad, armados mínimos, máximos en muros, definir columnas embebidas en los muros. Entonces son muchas variables para que el análisis sísmico nos salga adecuadamente. Bueno, entonces muy contento, muy feliz con haberles hecho esta presentación, sí, sobre los efectos de sitio. Ahora sí podemos pasar a las preguntas si hubiesen. Les estoy agradecer nuevamente la invitación de la Asociación Geotécnica de Oruro y UPADI también, por supuesto, sí que siempre está apoyando a este tipo de eventos y motivarlos a que hay mucho por investigar, hay muchísimo por investigar. Quiero cerrar esto mostrándoles sí, nuestra guía sísmica, que tiene su resolución ministerial, que la hace sí, de uso obligatorio, que la hace de uso obligatorio, sí, en todo Bolivia. Aquí está. Sí, que la hace de uso obligatorio en todo Bolivia. Y que debemos, pues, completarla, como les he mostrado. Falta mucho por investigar, pero ya hemos avanzado bastante. El comité ya está autorizado para reiniciar actividades. Vamos a iniciar actividades ya muy pronto para seguir completando, pero necesitamos la ayuda de las universidades, de los colegios, de profesionales, para seguir completando esta información y poder definir la acción sísmica de una forma más, llamemos, precisa, más realista, que ya tenemos un gran paso con este espectro, pero nos hace falta más información todavía. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y leemos los mensajes en el chat, ¿no? Aquí dice una pregunta. Disculpe, la prueba de velocidad de ondas de cortante con subíndice 30, ¿significa? Dice la pregunta, ¿no, ingeniero? Sí, lo que significa es de que con los estudios geofísicos tenemos que determinar la velocidad
con lo que una onda de corte, como una onda sísmica, la onda S, por ejemplo, que generan los sismos, es una onda de corte, es una onda sísmica. Entonces, simulamos una onda similar con estudios geofísicos y vemos cuál es la velocidad de esa onda en nuestro suelo en los primeros 30 metros de profundidad, es decir, en los 30 metros debajo de nuestra fundación. Después se llama BS30, porque es una onda de corte que la obtenemos evidentemente artificialmente con estudios geofísicos, si en los primeros 30 metros de profundidad. Después se llama BS30, o sea, cuando venga una onda sísmica, estimamos que va a tener una velocidad parecida en ese mismo nivel de suelo. Por eso es BS30. La siguiente, por favor. Está bien, ingeniero. Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de costo hay entre una edificación convencional y uno con diseño sismos resistente, tanto en la construcción y diseño? Ya, la diferencia, se han hecho incluso tesis, se han hecho investigaciones en varios países. Aquí en Bolivia también se han hecho investigaciones, sobre todo vía tesis. Más o menos influye 10 a 15% en costo, es más cara una estructura, voy a aprovechar de mostrarles, sí, una estructura sismo resistente, sí, ahí te lo voy a mostrar, ya sé dónde tengo, aquí muy rápidamente, sí, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos, aquí está. Fíjense la planta de esta estructura, si esto es del Macororó 13, estamos viendo un núcleo central, ¿sí?, de muros de corte, muros que resisten cortante y además que resisten cargas axiales, bastante centrado, un núcleo central. Y fíjense en la periferia, estos muros en L, unos muros grandotes en L, donde se ha podido, aquí ya no se pudo muy más chiquito, aquí ya solamente en una dirección. Pero fíjense, gran presencia de muros. Entonces esto, por supuesto, incrementa el costo, pero no mucho, 10, 15% máximo de la obra gruesa, de la estructura. Entonces, si una estructura les va a costar $1.000.000, si entonces les cuesta 1.100.000 o 1.150.000 más, no es prohibitivo. O sea, no quiere decir que ya no podemos hacer edificios. Si les voy a mostrar, por ejemplo, otro, miren, aquí está otra vuelta con un núcleo central y con muros en las esquinas y pantallas o muritos en la dirección corta. O sea que tenemos que usar mucho más muros de corte para resistir la tremenda oscilación sísmica. Entonces, aquí les voy a mostrar otro, por ejemplo. Este, por ejemplo, fíjense, es un edificio que no tiene esos muros, pero se lo ha reforzado y ahora, miren la diferencia. Este tampoco. Este está con ábacos. Sí, no está aquí, pero bueno, les comento mínimamente lo que se ha hecho es aumentarle muros, ¿sí?, en los extremos, en los laterales y en el centro para que pueda resistir la acción sísmica. Entonces, se le aumentan los muros son fundamentales para que aumente la acción sísmica. Entonces, eso incrementa, por supuesto, el costo. Si todos los edificios ahora que estoy calculando, todos tienen gran cantidad, como este Mare que les mostraba, tremendo edificio, todos tienen gran cantidad de muros. Sí, todos tienen gran cantidad de muros. Aquí podemos ver, miren, me voy a acercar. Miren, estos rojos son muros. Aquí está este núcleo de muros también. Aquí hay otros muros más pequeños, más gordos. Pero gran cantidad de muros para poder soportar las acciones sísmicas. Aquí apenas unas columnas, pero además columnas bien gordas, de diámetro 1,20, ¿sí?, porque son cargas muy fuertes, la acción sísmica es muy fuerte. Entonces,
incrementa, por supuesto, y el detallado sísmico, el colocar, les decía, los armados, ¿sí? ¿Dónde está? Si colocar estos armados tanto en los muros como en las vigas, como en las columnas, entonces incrementa 10 a 15%. ¿Pero qué es más caro? Pues la obra fina. Si usan ustedes porcelanatos finos, cerámicas italianas, cerámicas españolas, baños, llaves de baño, grifos, puertas hermosas, puertas lujosas, ventanas con termopaneles, eso sí incrementa el costo. Y hacer crecer la estructura 10-15% para tener una resistencia sísmica, yo lo veo totalmente justificable. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, ingeniero, la tercera pregunta sería, ¿cuál es la última versión de la norma sísmica y dónde se la puede adquirir? Eso Ya, sería. la última vez, bueno, ahorita la primera, ya tenemos tres versiones. Una, la que yo hice el año 2006, la norma boliviana sísmica 2006, que bueno, ya está obsoleta. Después está el manual de diseño sísmico 2015, que yo también lo hice, también está obsoleto. Después está la guía sísmica 2018, que yo también lo hice. Entonces yo les aconsejo usar la versión oficial del 2020, que es la que les estoy mostrando, que se las voy a pasar porque el ministerio no nos dio presupuesto, sí, miren, vamos a ir a la carátula, aquí está, esta es la norma oficial, estuvo varios meses en la página web del Ministerio de Obras Públicas, todavía tengo entendido que algunos colegios de civiles la tienen en su página web, pero vamos a decir que por favor la vuelvan a colgar, si vale el término, se las vamos a pasar a la asociación de ustedes para que la tengan y la puedan difundir, sí, porque se consigue solamente en formato digital. No hemos tenido la suerte de que el ministerio disponga de fondos, porque esto es oficial, como les dije, del Ministerio de Obras Públicas, es un instrumento ya del Estado boliviano para diseñar edificios, entonces es un instrumento oficial, no solo se consigue en forma digital. Yo se las voy a pasar para que tengan ustedes, pero pueden conseguirla en forma digital de distintos colegios de ingenieros civiles y sociedades de ingenieros, ¿no? Adelante, la siguiente. Bien, la siguiente sería la degradación de la inercia de las vigas, columnas, etcétera, como es considerado en la normativa y en los modelos de análisis de una edificación. Esa es la pregunta. Ya, sí, interesante. En la norma boliviana no tomamos en cuenta si la degradación, les voy a mostrar, si no tomamos en cuenta, es un tema de amplia discusión, sí, de amplia discusión, sí, porque la norma americana, sí, la norma americana, sí se considera esa disminución, en la norma boliviana no. O sea, trabajamos con las secciones, llamemos gruesas o brutas o nominales, ¿sí? Entonces no tenemos la reducción por degradación de la rigidez, de la resistencia. Lo consideramos de otra manera. Aquí está. Sí, la deriva. Aquí está. Sí. Entonces, dice, para la aplicación de la guía se pueden utilizar secciones brutas sin considerar fisuramiento ni la contribución de armadura en la evaluación de los momentos de inercia. Chile, por ejemplo, lo hace de la misma manera, ¿sí? Perú lo hace de la misma manera, pero, por ejemplo, Estados Unidos reduce las inercias democráticamente, digamos, y para mí no me convence. Es decir, Estados Unidos considera que la inercia de todas las vigas, imagínense de un edificio como que les mostraba, por ejemplo, de este edificio, considera que la inercia de todas las vigas se reduce a la mitad, cuando de pronto podría ser que algunas sí, en función de los momentos, de los esfuerzos, alguna viga sí tenga a tener fisuramiento, otra no, otra un poco, digamos, una un 10%, otra un 20%, otra un 30%, otra un 0%. ¿Por qué tengo que quitarles a toditas el 50%? No es convincente, a mí no me convence. Hemos debatido eso tremendamente en el comité. Perú, Chile no lo hacen así, consideran como Bolivia,
la inercia al 100%. Estados Unidos, por ejemplo, reduce la inercia de la columna al 70, 80%. Entonces, ¿por qué toditas parejas, toditas democráticamente, como si fuera algo democrático, cuando no es así? Depende de los esfuerzos. Entonces, me parece más sano utilizar el 100% de la inercia, ¿sí? Y tener los esfuerzos y reforzar la estructura para esos esfuerzos. Sí, evidentemente nada es verdad, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué deberíamos hacer? Que a eso va la tendencia, hacer análisis no lineales, ¿sí? Donde ya consideramos pues la no linealidad geométrica, la no linealidad del material, pues muy sofisticado, es muy complicado, pero seguramente en años próximos podremos hacer así, considerar curvas de desempeño, análisis por desempeño, ya para considerar en forma directa y explícita la degradación de rigidez y de resistencia, ¿no? Pero a mí no me convence el método americano de castigar a toda la estructura, por ejemplo, a todas las vigas con el 50%, no me convence. Pero es cuestión de criterio, es cuestión de método de análisis. Tenemos un gran debate en el comité. Unos quieren ir por la línea americana en ese sentido, otros por la línea, digamos, que hemos decidido tomarla, ¿no? La siguiente pregunta. Entonces, Bien. la siguiente, por favor. Sí, doctor. Doctor Grandi, en relación a los suelos expansivos, por su experiencia e investigaciones realizadas, ¿cuál es su opinión en relación a las normas sísmicas internacionales y en qué se podrían mejorar? Dice ingeniero. Interesantísimo. Bueno, las normativas, tanto americanas, bolivianas, peruanas, todos, sí hemos definido, buscaré nomás ahorita, por ejemplo, sí, por ejemplo, de Perú, por decir, el suelo S4, o el suelo F de los americanos, sí, vamos a ver el suelo americano, por ejemplo, sí, aquí está, el suelo tipo F, o el suelo S4, o de Chile también. Sí, son suelos especiales que merecen estudios a la vez especiales, es decir, no están clasificados. Si yo tengo un suelo expansivo o tengo un pantano, pucha, tengo algo muy terrible, entonces debo hacer estudios específicos en ese suelo y con buen criterio definir factores de amplificación, en el caso americano FA, FB, por ejemplo, o en el caso peruano, sí, factores S. Entonces, esos suelos hay que hacer una investigación específica. No podemos dar un parámetro directo, porque puede ser, como les digo, un pantano, sí, puede ser ya un suelo que esté a punto de deslizarse. Entonces, y ahí más bien se aconseja no construir nada. Sí, mejor no, a menos que sea algo estrictamente necesario y pues construir algo ahí, pero lo ideal es alejarse de un suelo expansivo, tremendamente complicado. Sí, mejor comprarse otro terreno y cambiar de dirección el edificio. Sí, ¿para qué vamos a hacer? Me ha tocado, sí, en suelos muy complicados levantar de pronto suelos con capacidad portante de 0,5 kilogramos, arcillas, pero no expansivas, sino arcillas como suelos de la Ciudad de México, suelos tipo lago, que antes era un lago, después se ha secado el lago y ha quedado una arcilla muy blanda. Sí, entonces un suelo tipo del más blando, tipo E, con velocidades de onda de corte muy bajito, pero un suelo pésimo. Yo les aconsejo nomás al cliente, comprate otro terreno, amigo, porque en ese terreno va a ser muy caro un estudio de sitio, por ejemplo, tranquilo, un estudio geofísico, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Desde unos $1,500 hasta unos $10,000, $15,000. Entonces, un estudio de sitio puede costar unos $15,000 de entrada, una estructura muy especial y no se va a poder levantar muchos pisos. Entonces, un suelo malo, un suelo tipo F, un suelo tipo S4, no conviene pues gastar mucho dinero en estar batallándole al suelo, batallando a la naturaleza y más bien mover un edificio importante a otra localización, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente pregunta, ingeniero. ¿Qué opinión
¿Qué opinión le merece el derrumbe del edificio de departamentos en Miami el pasado 24 de junio, donde se vio que existió sobrecarga de la estructura compuesta de losas planas sobre columnas esbeltas? Y si se está haciendo algo en nuestro país con respecto al regulado de este tipo de edificios, que van haciéndose cada vez más comunes. Ya, les voy a mostrar. Ya estaba por hacer una publicación en Facebook, aprovecharé de mostrarles. Sí. ¿Dónde está? A ver si lo pillo ahorita. A ver, lo voy a poner a buscar un ratito y ahorita lo pillamos. Sí, pero les voy comentando. Miami. Ya les voy comentando. Para empezar, en ese edificio, sí, lastimosamente con la forma, diremos, aquí está el edificio Miami. Sí, con la forma de construir en Estados Unidos muy antigua, los Estados Unidos ellos inventaron el flat slab, es decir, la losa plana sin vigas. Sí, el flat slab, la losa plana sin vigas, se inventaron para hacer, pues evidentemente, departamentos, pero sobre todo supermercados, tiendas comerciales, malls. Cuando ustedes están, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami, que tiene grandes luces, a ver, quédense paraditos ahí, va a pasar una persona con su carrito de maletas, y más aún si es una persona gorda, grande, pesada, van a sentir cómo oscila la losa, cómo vibra la losa, cómo se sacude, sí, porque les encanta usar luces grandes, losas planas, delgadas, sí, y además, sobre todo, como en Miami, con zonas que sismicidad prácticamente nula, entonces, esta losita, sí, apenas tenía unos. Miren, vamos a acercarnos aquí, fíjense. Miren, apenas, pues, ¿qué será? 15, 20 centímetros de espesor. Una losa recontramínima. Sí, recontramínima. Sí, una losa muy delgadita, sumamente delgadita. Y encima, sí, estas lositas delgaditas, no tanto sobrecarga, la carga usual de departamentos, sí, de viviendas. Sí, pero ninguna protección al punzonamiento, al cortante, como vemos aquí, ninguna protección, solamente el espesor de la losa. Pero ¿qué ha ido pasando? Sí, eso es lastimosamente los ambientes a una cuadra de la playa. Sí, una cuadra de la playa, pues muchísima corrosión. Fíjense aquí la corrosión, si bien es el área de la piscina, pero como yo hago tanta patología, sí me ha tocado ver aquí en nuestro país edificios con mucha corrosión. La corrosión va haciendo que la resistencia del acero se vaya degradando, se vaya disminuyendo con los años. Entonces, había mucha corrosión en los fierros y ya no han podido resistir la carga. Si ya no han podido resistir la carga, se ha generado la falla por punzonamiento y han empezado a fallar una losa. Al caer una losa por punzonamiento, esta columna, que además son esbeltas, delgaditas, queda al doble de la altura, ya no puede resistir, el peso se pandea, se bota de lado y genera ya un efecto dominó y van cayendo otras losas por cortante, punzonamiento y por esbeltez, pandeo. Entonces se ha debido a que losas muy delgaditas, sí, y muy afectadas, sobre todo las de la planta baja, el parqueo, por el ambiente marino que ha ido degradando el hormigón y el acero, sobre todo el acero, ha perdido resistencia y ha colapsado, ¿no? Entonces, en Bolivia creo que está motivando, no hay una reacción todavía a nivel de colegios de profesionales, pero sí noto que hay una reacción a nivel de clientes. Mis clientes, gracias a Dios, digamos así, y espero que de todos, están más preocupados, cada vez más preocupados por la estructura. Cuando hace unos 20 años no les interesaba la estructura, les interesaba que el edificio pues sea simple, barato, sencillo, económico, sí, que esté bien ubicado, que tenga buen soleamiento,
sí, que sean departamentos bonitos. Cada vez más los constructores, los inversores, los arquitectos, los ingenieros se preocupan, y público en general, por la estructura. Cada vez se nota que hay preocupación por la estructura, y eso es muy bueno, porque la estructura es lo fundamental, es el esqueleto, es como nuestros huesos, es nuestro armazón. Si tenemos unos huesos delgaditos, debiluchos, pues nos vamos a tener accidentes cada rato. Pero si tenemos unos huesos sanos, fuertes, podemos irnos tropezando por todo lado, pero no se van a ir rompiendo nuestros huesos. Entonces, sí he notado que ha generado a nivel público, a nivel de inversores, a nivel de constructores, preocupación por su estructura. Y en ese sentido está muy bien. La siguiente, por favor. Bien, ingeniero, por cuestión de tiempo, vamos a cesar la etapa de preguntas. Doctor, un placer conocerlo y agradecer por su brillante exposición. A nombre de la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, AICOP, queremos agradecerle por su valiosa orientación y habernos compartido un poco de sus conocimientos. Y esperamos verlo, ingeniero, para futuras exposiciones. Bueno, agradecerle nuevamente, ingeniero. Muchas gracias y éxitos en su vida profesional. Muchas gracias. Aprovecho de saludar, veo ahí a mi querida amiga, la ingeniera Teresa Dallens. Teresita, un cordial saludo, aunque ya nos estamos viendo por este medio como UPADI. Teresita siempre ha estado apoyando a Bolivia, así que un afectuoso saludo a Teresa. Bueno, seguramente hay muchos amigos más en línea. Aprovecho también de saludar a Richard Josefia, también buen amigo, organizador de estos eventos, y pues siempre vamos a estar dispuestos a colaborar. Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad.